Bueno, bien, vamos con el video número 3. Voy a conseguir una tableta que diga acción. Bien, bien, espero que estén. Les recuerdo, anoten en sus hojitas todas las preguntas que tengan. Sería muy chévere, no sé si ustedes ya compartan con sus compañeros y compañeras inquietudes, que hablen del tema. Miren que el proceso formativo depende en gran parte de todo el entusiasmo que ustedes le metan a esto. Y yo estoy convencido de que ustedes nos han escogido a nosotros el SENA porque creen en nosotros y nosotros obviamente estamos muy comprometidos en hacer nuestro mejor esfuerzo para que hagamos equipo y que ustedes salgan muy bien formados. Entonces, una estrategia muy bonita es que ustedes ojalá hablen con sus compañeros aprendices sobre estos temas, sobre las inquietudes, que debatan. Recuerden que las competencias comunicativas son muy importantes para un tecnólogo en producción agropecuaria ecológica, son muy, muy importantes. Entonces, bueno, íbamos en el video pasado, les hablaba sobre algo así como en general de la agroecología. Estaba pensando que cuando diga agroecología, decir la agroecología. Y sí, la agroecología es holístico, es el todo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar ahora a ver unos temas, a ver un tema que es la edafología. Entonces, digamos que si ustedes recuerdan, el resultado de aprendizaje tiene que ver con una caracterización edafológica, y bueno, aquí les voy a dar como una pequeña introducción, se podría decir, a la edafología. Estas presentaciones que les he pasado, se las voy a pasar, digamos, les voy a pasar los enlaces en la guía, cuando le va a hacer unos ajustes a la guía, ahí va a estar en la cibergrafía, son presentaciones que se encuentran en línea. Afortunadamente hoy el internet, las tecnologías de la información y la comunicación es una cosa extraordinaria, y digamos que tenemos muchas herramientas, mucho material para consultar. Es excelente. Entonces, esto no es de mi autoría, estas presentaciones son presentaciones que he encontrado en internet. Obviamente las he buscado, las he clasificado. Y bueno, ahí dice precisamente Andrea Romero Barahona y Victoria Plamenova Georgieva. Wow. Bueno, no sé si lo pusieron. Desafortunadamente eso parece que es libre, y aquí estoy, pues no me estoy lucrando con la presentación de esto, sino que es para la formación, ¿no? Entonces, pero sí quiero hacer como la aclaración que no son de mi autoría. Y la voy a colocar en la cibergrafía. Bueno, entonces digamos que aquí, pues en esta presentación hay varios temas. Características del suelo, composición, perfil, procesos edáficos, degradación, erosión, medidas correctoras. No voy a presentarles todo porque voy a presentarles hasta cierta parte. Voy a compartirles hasta donde mi criterio piensa que es suficiente para que ustedes desarrollen la actividad de reflexión y nos sumerjamos de una vez en las actividades de contextualización. Entonces, el sistema edáfico. Cuando ustedes escuchen edáfico, siempre vamos a estar hablando de suelo. Entonces, edáfico siempre tiene que hablar con el suelo. Y según esto, pues digamos que el suelo es la capa superior de la corteza, ¿sí? El suelo se investiga, el suelo se estudia de acuerdo al grupo de interés. ¿Qué significa eso? Un ingeniero agrícola estudia las características físicas, químicas, bióticas y abióticas del suelo para producir productos agrícolas, ¿cierto? Un ingeniero civil pues estudia el suelo, que es la capacidad portante, bueno, en fin, lo que los civiles saben, para construir sobre el suelo, dentro del suelo, a través del suelo, ¿cierto? Y bueno, y así, un ingeniero de minas o esto, pues para extraer los minerales del suelo. Pero edáfico, pues en nuestro sentido siempre tendrá que ver con el estudio del suelo, ¿cierto? Es esa capa superior. Y pues se encuentra entre la geosfera, la atmósfera y la biosfera. En el suelo, nosotros y en agroecología siempre debemos tener muy presente que para nosotros el suelo es un ser vivo, ¿cierto? Es un ser vivo.
Las características importantes del suelo, pues una de ellas es la textura, ¿cierto? O ahí como se ve en la imagen, textura y estructura son características importantes. Y dentro de la textura, pues encontramos que la composición de los diferentes materiales son los que determinan el suelo. Bueno, ahí digamos que en la próxima clase, o mejor, de una vez ustedes pueden ir consultando cómo se forma el suelo. Entonces, digamos que de tarea vamos a preguntar el próximo 5 de mayo en la próxima clase. Va a decir, alguno de ustedes le va a preguntar, bueno, ¿y cómo se forma el suelo? Entonces, tarea, ¿no? ¿Cómo se forma el suelo? ¿Cómo es que el suelo se forma? Y llegamos a esto, ¿no? Porque ahí de pronto me he pasado parte de esa historia de cómo se forma el suelo. De pronto en los colegios ya se ve bastante de este tema, pero sí es importante que ese tema lo hablemos la próxima clase. Sin embargo, pues en esta, pues como les decía, para las preguntas, pues estoy dándole la información que ustedes necesitan. Entonces, digamos que en cuanto a la textura, nosotros podemos textura tiene que ver con tacto, ¿cierto? Tacto. Y entonces dentro de las texturas encontramos que hay arenosas, limosas, arcillosas, francas. Procuraremos hacer algunas pruebas de textura que son muy interesantes para que ustedes vayan desarrollando la habilidad de ir identificando qué textura tiene el suelo. Ustedes como tecnólogos en producción agropecuaria o ecológica deben tener esa habilidad de reconocer ese tipo de suelo. Claro, con conocimientos y principios fundamentados, no es como cuando yo tenía un compañero en la universidad, y no sé si Julio de pronto si vea este video se acuerda que llegaba y decía yuca, cogía la muestra de suelo y decía maíz, no, o sea, eso no es científico, ¿no? Pero sí la textura la podemos percibir a través del tacto, ¿no es cierto? Bueno, la estructura del suelo, entonces, digamos que la estructura del suelo hace referencia, ahí como se ve en la imagen, ¿cierto? A cómo están dispuestas las capas en el suelo. Entonces, la porosidad, la permeabilidad, bueno, la acidez de pronto no tenga mucho que ver con la textura. El volumen de espacios, ¿cierto? Hay suelos que son muy porosos, que como que respiran, entonces digamos que hay unas cantidades de sólidos, de líquidos y gases dentro del suelo que podrían en cierta forma conformar el suelo ideal. Sin embargo, digamos que dentro del concepto agroecológico no podríamos pensar en un suelo ideal, porque lo ideal es que haya diversidad de suelos para la diversidad de ecosistemas, para que todo, desde el punto de vista holístico, todos podamos compartir este bonito planeta. Bueno, entonces ahí se habla de macroporosidad, de microporosidad, o sea, los suelos tienen poritos y digamos que eso permite que el suelo respire, que se infiltre el agua. Bueno, pues en esta imagen vemos la infiltración del agua a través de una lámina de suelo y pues obviamente que el agua pasa a través de los poros, de los espacios vacíos, ¿cierto? Entonces, cuanto más huecos y mayores tenga el suelo, pues más poroso va a ser o más permeable va a ser ese suelo. Esa es una de las características físicas del suelo. Recuerden que estamos hablando de características físicas del suelo. La acidez, pues ya es una característica química del suelo. Tiene que ver con el pH, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar, o sea, ustedes recuerden allá en el colegio que se hablaba de que el pH se medía en una escala que iba de 1 a 7, a 14, bueno, a 14, y que 7 siendo la mitad sería catalogado como un pH neutro y todos los valores por debajo de 7 se determinarían como suelos ácidos y por encima de 7 serían alcalinos, donde 7 serían neutros. Eso lo vamos a repetir muchas veces durante nuestra formación de suelos y es bueno, bien. Esas son características del suelo, de la parte del suelo. Aquí como les hablaba, el suelo tiene unas fases, tiene una fase gaseosa. La fase gaseosa del suelo está conformada por esos vacíos, donde no hay obviamente ni productos sólidos ni productos líquidos. La fase sólida pues estará conformada por esos productos más densos, roca, arcilla, arena, limos, ¿cierto? Y la fase líquida pues es parte de esos poros que no tienen gases, sino que tienen agua o líquido, bueno, que puede ser otro líquido que no sea agua. Bien,
el perfil del suelo. Entonces, digamos que generalmente los suelos en su formación se estratifican, se organizan en el suelo por perfiles. Entonces, en la literatura, digamos que les hablo de la literatura porque en la vida real, pues esta condición se puede dar, pero no es una constante. Vamos a encontrar perfiles así, por ejemplo, el perfil A, que generalmente es el perfil superior, el perfil B, el perfil C, el perfil D. Ya como el estudio de la edafología pues ha evolucionado, y la edafología realmente para los seres humanos es una ciencia nueva, moderna, porque hasta hace unas décadas no se hablaba mucho, o sea, no se percibía el suelo con gran detalle, sino pues que el suelo nos daba todo lo que nosotros queríamos, y pues no le prestábamos atención. Ahora sí. Entonces, digamos que acá, por ejemplo, hay autores, hay científicos que han estudiado y ya nos dicen que aquí puede haber un horizonte A sub 0 o A doble 0, que son nomenclaturas para darle algunas características especiales y de pronto subdividir este horizonte A en este caso. Si ustedes de pronto pausaron el video cuando yo les dije que estudiaran de una vez el origen del suelo, bueno, y si no lo hicieron, pues de una vez, aquí este horizonte D es ese horizonte que está más cercano a la roca madre. Entonces, como les dejé tarea, ahí se las dejo, ¿no? La roca madre. Bueno, bien, genial. Entonces, en el horizonte A, pues encontramos ahí, como ustedes lo ven, generalmente a veces está conformado una capa más oscura, ¿cierto? Estas capas oscuras tienen que ver con suelos que se presentan mayor actividad biológica. Mire, usted hace un acercamiento, ahí se ven, por ejemplo, raicillas. Si hay raíces, hay insectos, hay hongos, buenos y malos, hay de todo, patógenos y buenos también, ¿cierto? Hay de todo ahí. Micorrizas, en fin, hay una cantidad de microorganismos que viven en este horizonte, que generalmente el horizonte A pues se tiene relacionado con la capa fértil, ¿no?, del suelo, lo que produce la fertilidad, donde están los nutrientes que pueden ser absorbidos por la planta. En el horizonte B, pues ya es un horizonte un poquito menos evolucionado. El horizonte C, como le decía, a medida que vamos profundizando en los horizontes, nos encontramos más cerca de la roca madre, y en consecuencia, pues en esos horizontes, la disponibilidad de nutrientes para la planta van a ser menores. No es que no estén, sí están los nutrientes ahí, sino que, y eso lo vamos a ver en las próximas clases, como es un suelo que no ha evolucionado, que no ha sido afectado por los diferentes elementos que forman el suelo, pues no es tan disponible para las plantas, ¿sí? Y esto, mis estimados aprendices, es muy importante que lo tengamos claro, ¿sí? Obviamente que ya pues en el horizonte D vamos a estar bien abajo. Bueno, entonces aquí ya estamos hablando de cómo se forma el suelo. En fin, esa es la tarea que les puse ahorita. Aquí están los factores. Bueno, aquí no les voy a hablar más porque aquí les estoy resolviendo la tarea, ¿no? Básicamente, en este resultado de aprendizaje, en esta fase del proyecto, ¿qué nos está diciendo? Vamos a recordar la fase del proyecto, que yo ya la escondí, pero aquí la tengo en la guía de aprendizaje. Dice que la actividad de proyecto es realizar el diagnóstico del sistema agropecuario rural. Perdón. ¿Qué significa eso? Significa que usted lo contrataron, usted tiene su finca, o usted de pronto es secretario de Agricultura de un municipio, y le dicen, oiga, necesitamos hacer un diagnóstico de los suelos, del sistema productivo, cómo está produciendo. Y en esta guía, digamos, el tema ya más específico de esta guía es realizar la caracterización edáfica del agroecosistema. Entonces recuerden que ya sabemos que agroecosistema, ¿cierto? Y la caracterización edáfica. Pero obvio, nosotros apenas yo les he dado algunos conceptos que le decía que es edafología, que es el suelo,
que el suelo tiene unas características físicas, tiene unas características químicas, que tiene textura, que tiene estructura, que sabemos que el suelo se forma que se ubica también por horizontes, en fin. Pero que de acuerdo a eso podríamos nosotros caracterizar cómo está el suelo. ¿Cómo podríamos aplicar nosotros esto? Entonces, necesariamente, cuando estamos hablando de un diagnóstico, digamos, imagínense que usted va al médico. Imagínense que el sistema de salud es bueno. Entonces resulta que usted fue al médico y le dijo al médico que tiene unos síntomas, y pues el médico, para poder diagnosticarlo, lo más consecuente sería hacer unos análisis, unas pruebas, unos laboratorios, ¿cierto? Entonces necesariamente aplica igual para la caracterización agroedáfica del agroecosistema. Igual. O sea, nosotros no podríamos hacer una caracterización sin tener algunos criterios, unos criterios de evaluación, unos indicadores, ¿cierto? Bueno, puede ser que aquí dentro de ustedes, este grupo de la ficha de aprendices, hay algunas personas que ya tengan algún conocimiento de esto. Genial, si lo tienen. Pero para los que de pronto no lo tienen todavía mucho, una de las características físicas del suelo es el color. Entonces, voy a regresarme acá a la presentación un momentico. Mire, esto es importantísimo que lo tengamos claro. A ver. Entonces, por ejemplo, estábamos aquí hablando es el color del suelo. Aquí, en este horizonte C, digamos, en este corte que se le hizo a esta montaña, pudo ser un derrumbe, pudo ser que alguien le hizo con una máquina ese corte. Vemos que el horizonte A, probablemente el horizonte A, está un poco más oscuro, es un color negruzco, que el horizonte B puede ser un poco más pálido, que el horizonte C puede ser más amarillo. Generalmente, pues digamos que hay que probar textura, hay que mirar el origen del suelo, hay que tener muchas consideraciones holísticas para poder hacer esas evaluaciones, pero generalmente un suelo a veces de color, los suelos oscuros se asocian más a suelos fértiles y los suelos amarillos se asocian más a suelos que son un poquito más infértiles. Por ejemplo, usted va al desierto del Sahara y allá difícilmente, bueno, yo no he ido hace 46 años, pero me imagino que en el pleno desierto ver un suelo oscuro es difícil porque no creo que haya capa vegetal. ¿Por qué les digo esto? Mire, y presten mucha atención porque ustedes el día de mañana probablemente van a trabajar en una empresa grande, en una secretaría de agricultura, en una EPSAGRO, puede ser que trabajen en una empresa de palma de 100, 200, 300 hectáreas de banano, de caña de azúcar, en fin. Entonces, para que tengamos como una visión más amplia, les voy a presentar y sería bueno que ustedes desde ya, los que son curiosos y curiosas, ojalá todos, como les había dicho en el primer video, empecemos a explorar cosas. Mire, hoy les comparto acá en la parte inferior, bueno, de pronto está tapada por no veo acá no veo aquí lo que yo estoy, mi imagen, pero en otro video vi que se tapaba con eso. Pero hay una aplicación que se llama, y es gratuita, se llama Google Earth Pro. La vamos a abrir, ahí aparece Google Earth, y ojalá que ustedes, cuando la vayan a descargar en Google, es fácil de aplicar en sus computadores. Si no tienen Google Earth Pro, no tienen computador, no se preocupen, hay una aplicación también para utilizar con el celular. Yo les voy a mostrar esa aplicación y digamos que en el celular podríamos trabajar una aplicación que viene por defecto. Uy, mi celular como que no viene por allá, por eso nadie me llama. Que es la que viene el sistema operativo Android. No sé si alguien tenga iOS, pero en Android hay una aplicación que se llama, me voy a buscar que se me olvidó. Discúlpenme un segundito, aquí de una vez busco cómo se llama en el paquete de Google. Se llama Maps. En Maps también puede uno ver imágenes, pero no tiene otra funcionalidad. Más adelante, si ustedes quieren, yo les puedo mostrar y me parece interesante.
Esto, para los que ya saben, tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, digamos que acá esto se trabaja en línea. Usted debe tener, a través del Google Earth, debe tener la opción de conectividad a Internet, ¿cierto? Y vamos a acercarnos, pues ahí hay unos puntos que he trabajado inclusive en estos días con un técnico en producción, un técnico en producción agropecuaria del Valle de San José. Entonces aquí tenemos unos punticos. Voy a tratar de ocultarlos para que no nos genere distracción, ¿cierto? Y espérame tantico, por favor, no se desesperen, que estamos quitando acá, no, esto no tiene nada que ver, ¿o sí? ¿Sí o no? Me parece que sí, pero que no, pero que sí, este, y por aquí vi varios, no, estoy aquí ocultando para que no nos cause distracción, para ver la imagen lo más limpia posible. Estos, digamos que son. Entonces, mira, aquí vemos una imagen. Aquí está San Gil, para los que viven en San Gil. Aquí está Pinchote, para los que vivimos en Pinchote, Socorro, bueno, en fin. Entonces, y si alejamos la imagen, mire, digamos que estos son imágenes. Ustedes cuando entren, si tienen curiosidad, pueden ver de qué año es la imagen. Pues a ver si aquí está. Aquí nos va dando, a medida que muevo el cursor, me está aquí dando las coordenadas, la altitud por donde va pasando el cursor, y debería ver la imagen de qué año es. Bueno, creo que no, más abajito. Pero mire, ¿qué les quiero mostrar? Si usted se fija, acá, mira, aquí esta imagen, por ejemplo, acá en esta parte, este es el Carmen de Chucurí, ¿cierto? Vamos a alejarlo un poquito. Santa Elena de Lopón, por aquí está, a ver, esto es como que la serranía de algo aquí. La Cordillera de los Cobardes, creo que esta es una reserva forestal, ¿cierto? Si usted lo ve, esto está en color verde. ¿Por qué está en color verde? Porque hay vegetación, obviamente. Sí, señor, está muy bien, hay vegetación. Por aquí hay color verdecito, por aquí hay color verdecito. Entonces, si nosotros nos acercamos, por aquí ya vamos a ver que hay unas zonas muy demarcadas. Mire, por ejemplo, si fuéramos a hacer una caracterización macro por color al ojo, podría yo, por ejemplo, mire, tiene aquí ustedes ven a la parte superior del Google Earth Pro, marcan aquí donde está la regla, le dicen polígono, ¿cierto? Le dicen polígono y dicen, mire, amiga, aquí esta parte, y empiezan ustedes a marcar esta parte, bueno, no me voy a extender muy rápido, si no queda muy perfecto, me excusan, pero pues podríamos hacer una práctica un día de estos para ver cómo es el tema. Aquí envuelve Curití, y esta zona acá es rápido, ¿cierto? Bueno, en fin, aquí nosotros, lo chévere de esta aplicación es que podríamos mover estos puntos. Entonces me faltaron hacer más puntos como para que quedara mejor. Y mire, entonces acá digamos que tenemos una zona que es una zona como si fuéramos a caracterizar. Digamos, esta zona tiene unas características similares por el color, ¿cierto? Vamos a colocarlo en metros y aquí coloquémoslo en hectáreas. Mire, es una zona de 26.570 hectáreas, ¿cierto? Que estamos envolviendo, que tienen un color amarillo. ¿Y por qué tienen un color amarillo? Vamos a acercarnos a ver qué es lo que se ve. Y lo que uno puede ver al acercarse en estas imágenes es que, digamos, pues para los que conocen Villanueva, Barichara, esa zona, pues es una zona que tiene unas condiciones agroecológicas especiales, como todo, ¿sí? Las lluvias son bajas, ahí ya mejoró la resolución de la imagen. Y se puede percibir que hay, por ejemplo, mira, aquí está el aeropuerto de los Pozos de San Gil, ¿cierto? Como para que nosotros lo tengamos de referencia. Y se puede ver, vamos a ir más hacia Villanueva, se pueden ver unas zonas como muy amarillentas, ¿no es cierto? Como muy, mire, por ejemplo acá, zonas que son bastante amarillas. Y según lo que les mostraba en la imagen de la presentación,
pues recuerden que las zonas amarillas, ¿cierto? Estas zonas amarillas son suelos que son horizontes C o B y que esos son bajas en materia orgánica. Y pues sí, efectivamente acá vemos que no hay capa vegetal, que de pronto hay un proceso erosivo. Entonces, si fuéramos a hacer una caracterización, o por ejemplo, digamos que esta es una finca. Entonces, si esta fuera una finca, podríamos caracterizar, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es la zona que tiene este suelo? O qué tanto tiene, en qué parte, qué tanta área de esta finca tiene cobertura vegetal. Aquí hay un aljibe, mira, aquí vemos un aljibe con agua, ¿cierto? Aquí de pronto hay una escorrentía, tenemos una carretera, tenemos residencias, tenemos unos cultivos, ¿de qué será? Entonces digamos que cuando aquí estamos haciendo, yo les estoy haciendo una descripción de lo que veo, pero cuando hacemos una caracterización edafológica, es, por ejemplo, decir que hacer que este suelo tiene unas características físicas y químicas que probablemente sean diferentes a este suelo que vemos acá, que probablemente sean diferentes a este suelo que sea acá, y así sucesivamente, ¿cierto? Y probablemente diferente a este otro suelo. Entonces, a eso hace referencia la caracterización edafológica. Y entonces con esto, mis estimados aprendices, con esta explicación que les he dado, si tienen más inquietudes, consulten en internet, consulten videos, consulten literatura, hablen con sus compañeros aprendices. Y entonces, de acuerdo a estas imágenes que les acabé de mostrar, ¿cierto? ¿El suelo es totalmente homogéneo o heterogéneo? Ahí estamos preguntándonos, en general, usted de acuerdo a esto que les acabo de decir, el suelo es homogéneo, ¿por qué cree usted que ese suelo es así? ¿Piensa que el suelo está formado por un mismo material, sí o no, y por qué? ¿Qué puede observar de la siguiente imagen? Analice la estructura. Bueno, aquí ya como que vemos, esta es una imagen sugerida, donde se ve una estructura de un ponqué, pero bueno, ahí está la pregunta. ¿Será que esto que pasa con este ponqué de capas ocurre lo mismo en el suelo? ¿Cierto? Ahí siguen más preguntas. ¿Qué concepto puede dar sobre la importancia del suelo para la agricultura? Mencione algunas características en común que presentan los suelos en su municipio o en su finca. Entonces, ahí ustedes se van a ubicar, cada uno, pero eso es individual. Cada uno de ustedes se va a ubicar y va a decir cuáles son esas características en común que presentan los suelos de su municipio. Y pues digamos, si no tiene municipio, pues en su finca. Pero acá, digamos que acá, como les he mostrado, si usted vive en Villanueva o si utiliza esta aplicación, mira, aquí ya vemos algunas características en el color, bueno, en el color y ya cuando avancemos más en el tema vamos a ver otras características muy interesantes que se pueden ir evaluando, ¿cierto? Pero ahí, inclusive en la forma, se ven características que son deben ser de importancia para todos nosotros que vivimos en esta zona, ¿no es cierto? Bueno, la Tierra, analiza la siguiente frase y una reflexión. La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer la necesidad de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Bueno, entonces usted analiza la frase, la compartimos. De esto vamos a hacer, digamos, ustedes hacen el trabajo, yo lo recibo, lo califico, pero vamos a hacer una retroalimentación de ese trabajo en la próxima sesión de formación. Después de esto, pues se conforman equipo de trabajo de 3 personas. Y pues digamos que, como les decía al principio, creo que en el anterior video, es ir pensando en un cultivo. Entonces, como ir hablando de las características de donde pueden hacer ustedes ese proyecto. Y con eso terminaríamos la actividad de reflexión. Bien, voy a hacerles otro video porque creo que tienen el tiempo. El video no va más de 1 hora. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Yo, a pesar de que no estoy con ustedes acá face to face, bueno, y no vamos a estar porque estamos aquí frente a una cámara, pues me imagino que van a aprovechar mucho esto. Yo igual también estoy aprendiendo bastante. Y bueno, ya nos vemos en el 4.º video.